Bienvenidos a tu canal, el nuevo El Salvador Blog, bueno, MGT. Acá me encuentro desde el Cantón Buenos Aires, Tamanique, en la cancha de las Escalas. He venido hasta acá porque me he fijado de que acá se reúnen muchos niños, niñas, jóvenes a jugar. Y la verdad que este lugar es el único lugar que ellos tienen para jugar. Un único lugar abierto, espacio para que ellos puedan sentirse bien los jóvenes acá. Y la verdad que está en un completo deterioro porque ni siquiera es cancha. Ellos con su propia iniciativa de recoger haciendo torneos han podido ir comprando sus marcos, sus mallas, sus cosas acá. Pero pues como no es una cancha en sí para esto, está completamente mal. Aquí los niños nomás pueden jugar hasta que esté iluminado por el día porque no hay luz, no se puede jugar. Como pueden ver acá, miren la portería de este lado, el que le toque de este lado el primer tiempo o el segundo tiempo le va a ir mal porque pues o le meten 2 goles o le cae dengue, una de dos, pero necesitan ayuda. Quisiera saber si podemos mandarle este video a alguien, al alcalde o a quien pueda ser que le toque corresponder acá a ayudar a esta gente, porque son muchos habitantes en este cantón, aquí en Tamanique, La Libertad, la cancha de las Escalas, y este es el único espacio, no tienen ni un parque los niños donde jugar. Pues quisiéramos ver si les podemos ayudar y tal vez haciendo un video pues llega a gente que puede hacerlo para ayudar a esta comunidad a poder estar un poco mejor. Ellos me dicen la idea sin saber, y yo también sin saber. La idea que ellos tienen es que puedan hacer más grande la cancha para allá, ya que pues esto es de público, esto no es de nadie, o que los puedan reubicar a otro lado. Pero la idea de hacer la cancha más para allá y cortar ahí la tierra es porque, mira, la calle, acá pasan carros muy rápidos y ellos con sus propios medios, creando torneos, han podido hacer esta malla para que la pelota no se vaya y pase un carro y pues pase a los niños. Pero inclusive podemos ver niños acá a un lado. Y esto es otra cosa que me estaban platicando, que cuando hay partidos, como es el único lugar que ellos tienen para divertirse, toda la gente de aquí del cantón se viene y se sienta aquí a las orillas. Como pueden ver a estos niños acá, sentados aquí jugando. Los pueden ver a un lado acá. Entonces, como no tienen un parque donde ir, a donde disfrutar la niñez, y fíjense que comentarles de que esta es una calle que también han pedido que se les pongan túmulos y no han sido escuchados. Y miren, esta es una curva donde podría llegar un carro y pasan a altas velocidades, y acá tenemos niños a un lado jugando. Entonces se les pide de poder poner unos túmulos por acá a las entradas para cuando den vuelta los carros, pues no poner en peligro la comunidad. Como pueden ver, aquí se reúne mucha de la gente que pues viene a pasar el tiempo, pues el quitar el aburrimiento, espacios para que los niños jueguen. No se encuentra un parque habilitado, columpios, zonas de recreo, no hay, y creo que esto es muy importante, que los niños puedan obtener un espacio donde jugar. Podemos ver a estos niños ahí sentados a la par del carro, pues que no están jugando los de su edad, o simplemente no le gusta el fútbol y no hay espacio donde él pueda divertirse y jugar, no hay. Entonces le toca nada más ver. En este momento se encuentran jugando pues ya los jóvenes un poco más grandes, pero acá juegan niños y niñas, es mixto. Normalmente pues dicen que se llena todo esto de gente ver cuando son los niños, porque vienen los padres, y pues es así, ¿verdad? Bueno, y aquí estamos desde el Cantón Buenos Aires en una cancha que le llaman, bueno, cancha pequeñita, donde se vienen a divertir los niños de acá. Le llaman Las Escalas. Estamos con una de las personas de la directiva, que quiero que lo conozcan. Él se llama Mauricio Flores. Él es el encargado más o menos de acá de la directiva para organizar a los niños a que hagan deporte y se mantengan entretenidos en cosas sanas. Queremos hacerle un par de preguntas, ya que la comunidad y él acá están solicitando ayuda a las personas y al gobierno también, si pueden colaborar en poderles mejorar este espacio recreativo donde se encuentran. Cuéntanos un poco cuántas personas o niños asisten más o menos acá. Podría ser alrededor de unos 100 niños o más de lo que son los alrededores de la comunidad, ¿verdad? 100 Porque niños. aquí se reúnen niños de la comunidad aledaña, como Cuyanigua, acá el otro sector de Buenos Aires, al otro lado cerca del Río Grande, y este sector de acá de Las Escalas, Buenos Aires abajo, El Carmen y Tarpeya. Okay. Y todo lo que han logrado hasta el momento, estas pequeñas porterías, cerrar por acá, lo han hecho, me comentaban, con ayuda de personas locales, nada Sí, de... ayuda de personas locales que han colaborado pues también, y personas que se han interesado en apoyarnos generando torneos junto a
del comité local para poder recaudar fondos y poder hacer la inversión. Bueno, primero que nada pensando en la seguridad de los niños y también pues para generar fondos y poder ir mejorando poco a poco la cancha. La verdad pues hasta el momento no hemos tenido apoyo de ninguna institución pública en sí. Se han gestionado torneos, pero recuerden que eso solamente lo gestionan nomás lo que son los premios, todo eso que contribuye. Pero realmente así, fondos públicos que se hayan invertido acá hasta la fecha, hasta el momento no ha habido nada en efectivo. Entonces, con ese sentido, nosotros hemos ido tratando de mejorar la cancha para poder tener un lugar pues, de esparcimiento, ¿verdad? Para los niños, para los jóvenes, para los adultos incluso. De hecho, pues estamos tratando de trabajar para poder tener un par de luminarias, porque hay jóvenes que también pues, de día, algunos trabajan, otros pues tienen libre, pero no podemos coincidir, ¿verdad? Para poder entrenar, para poder dar entrenamiento a algunos niños también que por base de estudio pues que salen tarde, a veces la noche llega muy temprano, entonces no tenemos cómo poder darle un entrenamiento arriba de las 6 de la tarde, por ejemplo, y así con unas luminarias para poder tener esparcimiento un poco más tarde. De igual forma, pues como veían, lo de la tela ciclón se ha implementado con la idea de también salvaguardar la seguridad de los niños para que la pelota no ruede hacia la calle, ya que hasta el momento hemos hecho la solicitud hasta el momento verbal, ¿verdad? Verbal. Faltaría la forma técnica, medio de un papel, ¿verdad? Un escrito donde podamos solicitarlo y tal vez así nos puedan escuchar de la gente indicada. Entonces, los túmulos que hemos también estado solicitando para poder prevenir accidentes, situaciones en las que se van a ver involucrados niños o personas adultas, porque tenemos la carretera que es una curva bien pronunciada acá adelante. Acá podemos tener visibilidad, ven hacia abajo, que es una recta, pero en la curva siguiente pronunciada y no se logra visualizar y la velocidad de los vehículos a la hora de cruzarse un niño puede ser peligrosísimo. Entonces, debido a eso, pues con el comité de deporte acá hemos ido implementando esta inversión poco a poco para poder mejorar un poco la canchita y también mejorarla en el sentido de seguridad, ¿verdad? Hace falta muchas cosas que hacer, muchas tareas. Primero que nada, pues si vemos el invierno ahorita está bastante copioso, podemos ver el estado de la cancha, ese sector en el que se acumula bastante agua, ya que se filtra y no podemos cómo evacuarla, ¿verdad? Del sector. El sector de aquella meta también, que de hecho pues los cimientos donde está insertada la cancha se está minando. Hemos tratado de implementar algunos métodos, pues, pero siempre el filtraje y la corriente de agua, porque también ha hecho que se lave, ¿verdad? Bueno, en sí lo que se ocupa aquí es que vengan las autoridades, creo que determine que esta es una zona recreativa donde hay niños y para empezar, lo de la velocidad acá afuera sí debería ser algo rápido porque puede pasar cualquier tragedia. Sí, de hecho, perdone que le interrumpa, de hecho pues la solicitud de los túmulos no es solamente para reducir la velocidad de los vehículos, sino porque cuando tenemos entrenamientos o algún partido que se ha invitado a otros equipos de afuera o dentro de lo que es la base de torneos que hemos realizado, si observa no tenemos graderío, entonces las personas regularmente se sientan en alrededor de la calle, entonces de pronto algún niño que anda con algún familiar se nos cruzó la calle y viene a alta velocidad, eso reduce por un momento o por el tiempo que hace el juego, reduce la capacidad de la calle. Se supone que es para dos vehículos. Cuando hay carga de personas alrededor, los vehículos que ha de evacuar hacen un viraje un poco más hacia lo contrario. Puede haber un roce ahí, o de pronto también es sí a prever ocasional, pero en realidad pues sí falta mucha tarea que realizar, pero lo que queremos nosotros realmente es que nos colaboraran, ¿verdad? Para poder crear una forma de mejorar esta cancha, que es el área de esparcimiento de los jóvenes acá en el sector, y pues tal vez se cumple la promesa que muchas personas que ostentaron cargos públicos nos hicieron, que hasta el momento no se realizó. Y lo más importante es que son los niños, nuestro futuro, que debemos de cuidar, y acá pues no está sucediendo eso. Este es un país que se está construyendo poco a poco, pero hay cosas que deberían de tener prioridad. Acá en este lugar me comentan que es el único lugar que tienen los niños, jóvenes y adultos para poder divertirse o pasar el tiempo, y creo que fue justo y necesario. La cancha es muy pequeña, me comentan que ellos quisieran que se pudiera como agrandar para que también esté un poco retirada de la calle, o si bien no se pudiera agrandar, que pues buscaran un lugar donde los pudieran reubicar para que puedan ellos tener pues una zona de esparcimiento un poco más saludable, porque acá también, como pueden ver, hay muchos estanques de agua y se puede hacer los zancudos y sale el dengue también, sí, y todo claro, eso. Claro. Entonces ahí podemos ver que anda una persona que les ayuda a cuidar, a entrenar a los niños, que me imagino que esa cal entre ustedes la compran, ¿verdad? Así y todo eso. Entonces lo recogen de los torneos y las actividades que hacen en este lugar. Yo la verdad que espero que este
este mensaje pueda llegar al alcalde de acá, de Tamanique, que le corresponde al distrito. Y también si ustedes quisieran ayudar aparte a esta comunidad, cualquier persona lo puede hacer. Ya muy pronto les voy a decir cómo hacer. Tal vez en la descripción van a tener una forma de cómo ayudar directamente a esta comunidad para que ellos puedan pues ir avanzando. Los muchachos tal vez puedo notar que muchos de ellos necesitan zapatos también para jugar. Son muy necesarios los zapatos para jugar y implementos deportivos, pelotas, conos, lo que sea, para que puedan ellos divertirse y aprender. Quién sabe, y aquí sacamos un gran profesional un día. Así que un llamado para allá, para despedir, que quieras hacer a la comunidad o a la gente que ve. No, pues agradecerles de antemano, ¿verdad? Todo el que quiera sumarse pues a apoyarnos, la verdad sería una buena gestión, va a ser beneficioso pues para la comunidad, para nuestros jóvenes, para los niños. Contamos con ustedes, son personas que siempre han estado de la mano con nosotros, personas que siempre nos han apoyado, pues créanme que les agradeceremos mucho esa gestión. Pues no queda más que desearles éxito, bendiciones, salud. Así que bueno, la petición es para las autoridades que estén al tanto. Creo que es el alcalde de Ghana. Se me ha ido el nombre de él, pero ya lo voy a buscar bien. Por acá lo voy a poner. Si puede hacer algo, pues, o si no también al presidente Nayib Bukele, que pueda ayudar a esta comunidad, a todos estos niños, para que puedan ellos tener una mejor, pues, niñez, ¿verdad? Puedan vivir un poco mejor. Y no solamente esto, pues, que ellos mismos han creado, que este lugar ha sido olvidado. Y como pueden ver, los carros acá pasan un poco rápido. Está peligroso. Esperemos que llegue este video a muchos, compártanlo. Cualquier cosa ustedes escríbanme aquí en los comentarios que yo voy a ver cómo les podemos ayudar a esta comunidad. Yo me voy a despedir. Gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. No olviden dejar su like, compartan este video. Muy importante para los niños. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.